Hola, muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Patricia León Castro, soy profesora de nivel primaria y también especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio DIFOS. Y en nombre de Minedu, quiero agradecerles por la dedicación y el esmero que muestran en este nuevo rol como docentes a distancia. Y la muestra de esta dedicación es el tiempo que se toman para participar de este directo. Muy bien, hoy vamos a ampliar un poco el tema de las guías docentes para la programación semanal de Aprendo en Casa. Vamos a aprender cómo sacarles provecho y aplicarlas pertinentemente a la luz de esta estrategia. Elegimos este tema debido a que creemos necesario, por sus preguntas, continuar con lo desarrollado en el directo anterior, donde hablábamos sobre la estrategia Aprendo en Casa, nuestro rol como mediadores y conocimos las guías para la programación semanal. Ahora vamos a revisar con mayor profundidad estas guías y veremos cómo pueden facilitar nuestra labor docente en este contexto del aprendizaje a distancia. Vamos a responder básicamente a tres preguntas. ¿Qué es la guía docente para la programación semanal? ¿Cuál es su estructura? ¿Y cómo la utilizamos en nuestra programación? Con ejemplos concretos de cada uno de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Comenzamos entonces. Muy bien, estas guías docentes para la programación semanal son herramientas que hemos elaborado para que amplíen la información que necesitamos para programar las experiencias de Aprendo en Casa y orientarnos mejor en esa planificación de las actividades semanales que nosotros tenemos que realizar. Y están disponibles en la plataforma virtual de Aprendo en Casa. Ahora vamos a ingresar, igual que lo hicimos en el directo anterior, directamente tal cual como ustedes. Estas guías de programación semanal surgen en el contexto de la implementación de esta estrategia como una herramienta para los docentes cuyos estudiantes desarrollan principalmente los medios de radio y televisión. Su función es poner a disposición del docente aspectos curriculares y información relevante sobre las experiencias de aprendizaje para que puedan anticipar las adecuaciones que podrían considerar necesarias hacer, teniendo en cuenta el contexto, las características de sus estudiantes, sus necesidades, y así darle un mejor proceso al seguimiento del aprendizaje. Muy bien, para esta parte les voy a pedir, si ustedes están en una máquina, que abran, sigan conmigo la ruta para encontrar estas guías y abran ustedes las de su área o su grado o su nivel para que podamos verificar que todas las guías tienen los mismos elementos, ¿no? Voy a compartir pantalla para ingresar con ustedes. Vamos a ver, aquí está aquí tenemos, pueden ver, esta es la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no es cierto? Tenemos los niveles, tenemos las modalidades y el botón de Encuentra Orientaciones. Entonces, nosotros vamos a este botón de Encuentra Orientaciones y encontramos orientaciones para las familias, docentes, directivos, estudiantes, y DRE, UGEL, GRE, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a ingresar a donde dice docente. Muy bien, dentro de docentes encontramos diversos tipos de orientaciones. Orientaciones generales, programación semanal por competencias, formación docente, colaboramos entre docentes, que es el trabajo colaborativo, colegiado, recursos, herramientas,
y una parte muy importante que tenemos que entrar, donde tenemos muchos tips y videos sobre la gestión de emociones y ciudadanía activa, ¿no? Es imprescindible que nosotros entremos y conozcamos cada una de estas orientaciones. Recuerda que también vimos la vez pasada que aquí en este botón de necesitas ayuda tenemos preguntas frecuentes y un formulario para que puedas plasmar tu pregunta si es que no la encuentras en las preguntas frecuentes que están clasificadas por temas, ¿no? Si recuerdas, acá están las preguntas frecuentes clasificadas por temas, ¿no? Las más populares, y aquí tenemos un formulario de consulta. Si no encuentras tu pregunta respondida en estas preguntas aquí, entonces puedes dejarla aquí y a vuelta de correo se te responde, además de incluirla en las actividades frecuentes. Muy bien, pero retrocedemos, ¿no? Vamos a volver y nos quedamos aquí. Programación semanal por competencias, ponemos ingresar, ¿no? Ya estamos en la semana 8 y podemos abrir Antes estaban todas las guías aquí, ahora las hemos clasificado porque ya no entran por cuestión de espacio, ¿no? Tenemos la programación web, la programación radio castellano, programación de radio EIB, intercultural bilingüe, la programación de EVA y la programación de EVE. Nos vamos a entrar a ver a programación radio castellano, a la semana 6, radio castellano. Vamos a entrar a una guía de segundo ciclo. A ver, aquí por ejemplo, esta guía lo primero que nos muestra son los datos generales. En los datos generales encontramos el medio, la fecha de la transmisión, cuándo se va a realizar, en este caso inicial programa toda la semana. Recordemos que inicial prepara experiencias de aprendizaje para toda la semana. Y encontramos el ciclo, si fuera primaria, si fuera secundaria, también encontraremos las áreas. Luego encontramos el título, en este caso de la experiencia de aprendizaje. En el caso de primaria podría llamarse programa, porque es un programa de televisión, o podría ser sesión, si es radio, tema en secundaria, pero es el título que remite la experiencia de aprendizaje que se abordará. Esto permite ubicar el contexto en que se desarrollarán las competencias, actitudes y valores, la secuencia de actividades, las evidencias esperadas y los recursos a emplear, bajo este título. Luego tenemos el resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen presenta el propósito de aprendizaje vinculado a las competencias a desarrollar y las actividades a través de las cuales se desarrollarán. Este propósito permite tener una visión panorámica de todo lo que se abordará en la semana y a partir de ahí prever lo que harán los estudiantes. No quiero sacar eso. Para que vean mejor. De tamaño también podemos, si lo pueden ver mejor, a compartir pantalla, cosas que se aprenden, ¿no? Luego tenemos, después del el resumen, que es el propósito del programa, de la emisión, de la experiencia de aprendizaje, tenemos los títulos de las sesiones. Como les decía en inicial, se programa para la semana. Entonces acá tenemos los 5 días de la semana con cada una de las sesiones que se van a abordar en esta semana, conociendo la historia de mi nombre, el lunes, el martes la historia de su familia, el miércoles los juegos y actividades recreativas de sus padres y abuelos, y el jueves inventamos juegos y juguetes en familia, y por último construimos una historia en familia, ¿no? Muy bien, y continuamos con la guía, y la guía también nos muestra las competencias a desarrollar para responder a lo planteado en la experiencia de aprendizaje. Las competencias están organizadas por áreas curriculares, ¿no? Por ejemplo, el lunes se va a movilizar la competencia de comunicación y de personal social. El martes y el miércoles, comunicación y personal social, y el jueves lo mismo, pero combinando diferentes competencias, las áreas y sus competencias, ¿no? En todas las guías docentes
están dedicadas a especificar el área, las competencias, las capacidades. En algunos casos están las capacidades de la sesión, el programa o la experiencia de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Además, estas guías tienen un elemento muy importante y que a nosotros nos preocupa mucho y que debemos tener en cuenta, que son las evidencias de aprendizaje, ¿no? El desarrollo de estas competencias se recoge a través de las evidencias de aprendizaje que forman parte de la estructura de la guía. Las evidencias pueden ser producciones, pueden ser actuaciones de los estudiantes que permiten identificar el nivel de logro de la guía, tal y como nos indica la resolución 094. Lo importante es que estas evidencias nos permitan comprender los avances y las dificultades en relación al propósito planteado. Además, nos permite realizar la mediación para el aprendizaje, pues nos brinda información sobre los aspectos que los estudiantes van logrando y en los que aún tienen dificultades, para que a partir de de la retroalimentación, podamos ayudarlos a continuar su avance, ¿no? Entonces, estas evidencias son un punto crucial. Por supuesto, tenemos que estar seguros que la relación entre todos los elementos de la guía es coherente, es pertinente, ¿no? También tenemos una parte muy importante en estas guías, que son los enfoques transversales. Las actitudes y valores de los enfoques transversales que se encuentran aquí tienen como propósito generar espacios de diálogo y reflexión, que deben estar promoviéndose, ¿no? Que se promueven o deben estar promoviéndose en los estudiantes y sus familias a través de la secuencia de actividades planteadas. Por ejemplo, en este caso de la guía de inicial que hemos abierto, tenemos un enfoque transversal. Podrían ser dos que se relacionan naturalmente, ¿no? Porque no puede ser forzado, tiene que ser de una forma natural, a través de las actividades, a través de la sesión o el programa. En este caso es el enfoque inclusivo de atención a la diversidad. El valor que se promueve es confianza en la persona. Las actitudes que suponen disposición a depositar las expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier circunstancia, ¿no? Esto es exactamente tal cual lo encontramos en nuestro currículo nacional, ¿no? Como una de las definiciones claves. Sin embargo, nosotros también ponemos aquí un ejemplo contextualizado a la sesión, al programa o al tema que se está tratando en esta guía. Aquí, por ejemplo, los padres de familia promueven el desarrollo de la autonomía, autoestima, confianza y seguridad de sus hijos mediante el reconocimiento y la valoración de su historia personal y familiar, que como ustedes han visto en el propósito, son las actividades que se procuran realizar en esta sesión de inicial, ¿no? Y por último, finalmente, en todas las guías siempre encontraremos los materiales físicos mínimamente que los chicos necesitan para realizar esta sesión y los enlaces de referencia, que no son otros que el de Aprendo en Casa, que tenemos la obligación de conocer, pueden indagar por toda la plataforma, nada se malogra, todo se arregla con la flechita de retroceder y volvemos a intentarlo. Y además el enlace del currículo nacional que también necesitamos manejar, los programas curriculares, por supuesto, que están dentro de la página del currículo nacional de inicial, primaria y secundaria. Muy bien, entonces ya conocemos la estructura que tenemos en la guía docente para la programación semanal. ¿Seguimos?
Muy bien. Entonces, ¿cómo utilizamos estas guías concretamente en nuestro trabajo diario con la plataforma Aprendo en Casa? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver, acá está, ¿no? Cómo aprovechar la guía docente y cómo usamos estas guías en nuestra programación semanal. Muy bien, recordemos que todo lo que encuentren ustedes en la plataforma Aprendo en Casa tiene una secuencia, una progresión lógica de acuerdo a la matriz que se ha elaborado y que se va a trabajar en esta modalidad a distancia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Siempre, este es un ejemplo, en el marco de la emergencia, comenzamos con estas actividades, ¿no? Y todas tienen relación, todas tienen relación. Aquí podremos ver que solamente al principio teníamos comunicación, matemática, personal y ciencia. Sin embargo, conforme han avanzado las semanas, se han ido incorporando nuevas áreas, ¿no? Y ahora, nosotros tenemos las actividades, tenemos las guías que acabamos de ver y ¿cómo las utilizamos? Muy bien. La resolución 093 indica que nosotros podríamos plantear adecuaciones o complementar las propuestas de Aprendo en Casa en 3 momentos. Primero, si requerimos contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad de la plataforma, la radio o la televisión. Esa contextualización está en nuestras manos. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes, ya han pasado varias semanas y conocemos ya a los estudiantes, aunque haya sido un grupo nuevo para nosotros este año, ya los conocemos. Inclusive, ayer conversaba con una profesora y a lo alterada que la escuchaba al inicio de la emergencia educativa cuando comenzó Aprendo en Casa, ya me hablaba hasta, ya le cogiste cariño, pero sí, ella es docente novel, no recién ingresa a la carrera pública magisterial, ha sido nombrada el año pasado, y sin embargo ya se le escuchaba con cariño hablar de sus estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos al contexto de estos niños, de estos jóvenes, y aprendemos su contexto, sus necesidades, y que es nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Entonces, si requiere contextualizar, es uno de los casos en los que podemos complementar las actividades de Aprendo en Casa. Otro de los casos es cuando se requiere realizar cambios para que esta actividad se adecue a los niveles de competencia y saberes que tienen tus estudiantes, que son que los prerequisitos que nosotros sabemos que si tienen o si no tienen, ¿no? Me comentaba otra profesora que ella, por ejemplo, tuvo que hacer una clase de germinados, pero los estudiantes hicieron germinación, ¿no? Entonces, tuvo que hacer el pre de germinación y germinados para que puedan ellos elaborar el reto, la evidencia de la sesión de germinados, ¿no? Entonces, está adecuando la estrategia Aprendo en Casa para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Muy bien. Y un tercer caso en el que podemos adecuar, complementar esta plataforma de Aprendo en Casa es cuando consideramos necesario hacer ciertos énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar sobre algunos aspectos o articular con otros saberes. Eso también está en nuestro terreno pedagógico, en nuestro conocimiento de los estudiantes, en nuestro nivel de la modalidad en la que nosotros trabajamos. Vamos a ver algunos ejemplos en cada nivel de estas adecuaciones posibles que podrían realizar. Por ejemplo, vamos a comenzar con secundaria. Siempre se quejan los profesores, siempre todo es inicial, primaria. Ahora vamos a comenzar secundaria, primaria, inicial. Esta es una guía docente, ¿no? De secundaria, de radio, de quinto grado de secundaria del área de comunicación de la semana 7. Es una guía verdadera, es una sesión que se ha trabajado en la semana 7 realmente, ¿no? A ver, en esta sesión dice,
elaboramos un discurso expositivo empleando la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Ese es el nombre, el título de la sesión. Involucra dos competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna y lee diversos tipos de texto escrito en su lengua materna, ¿no? Y la evidencia que se ha propuesto para esta sesión, para desarrollar esta competencia, es construye un discurso expositivo junto a su familia en el que presenta una intención comunicativa clara con el propósito de informar sobre las medidas de higiene y salud adoptadas frente al contagio del COVID-19. Luego, presenta su discurso expositivo a su familia considerando los recursos verbales, no verbales y paraverbales. Entonces, tenemos esta guía, tenemos una sesión de radio que si no escuchamos de nada nos sirve la guía. Tenemos que tener conocimiento de la transmisión de radio, escuchar lo que nuestros chicos van a escuchar y ver por tele lo que ellos van a ver, ¿no? Inclusive en la web, conocer de arriba abajo. En esta evidencia se establecen los criterios a emplear para evaluar el progreso de la competencia, se comunica. Es evidente, ¿no? Es evidente que la evidencia apunta a competencia se comunica. Se establece, por ejemplo, que el discurso debe presentar una intención comunicativa clara y debe hacer uso de los recursos verbales, no verbales y paraverbales, que serían los criterios, digamos, de la evidencia de aprendizaje, ¿no? Estos criterios nosotros tenemos que revisarlos tomando como referencia los estándares por ciclo o los desempeños por grado. ¿Dónde encontramos los estándares? En nuestros documentos marco de currículo nacional, para ajustar el nivel que se puede exigir a los estudiantes considerando el conocimiento que tenemos de ellos. ¿Correcto? Entonces yo tengo la competencia, el grado, el nivel, puedo ir fácilmente a mis estándares y reconocer cuáles son los criterios con los que estoy trabajando, si son convenientes o tengo que reajustar, adecuar, proponer, complementar. Tomando como referencia los estándares, entonces podemos describir lo que los estudiantes son capaces de hacer en esa competencia. Y por ejemplo, no es que esta es una actividad que debes hacer, no, por ejemplo, para complementar las actividades propuestas, planteando a los estudiantes preguntas vinculadas con su contexto, que les permitan situar las medidas de higiene y salud en las condiciones concretas en las que viven los estudiantes. Eso es algo muy concreto con lo que podrías complementar lo que ellos reciben por radio o por TV. Asimismo, también podrías plantear preguntas para ayudarles a identificar qué recursos verbales, no verbales y paraverbales son más apropiados para su interlocutor de acuerdo al propósito de comunicación, porque recordemos que esos son los criterios aquí, ¿no? Entonces, como podemos ver, es muy sencillo, pero es de conocimiento pedagógico y es algo que nosotros como docentes podemos manejar, ¿no? Esta es la actividad que aprendo en casa y la puedo complementar, adecuar o hacer énfasis en donde con mi conocimiento y con mi experiencia puedo adecuarla de una manera simple y sencilla, pero muy importante para que nuestros estudiantes logren los aprendizajes. Este es un ejemplo de secundaria. Vamos a pasar ahora a un ejemplo de primaria. Ahí, no corre. Ahí está, primaria. En primaria, esta guía real, ¿no? Es de televisión, cuarto ciclo, tercer, cuarto grado, y la guía tiene trabajadas las áreas de personal, ciencia y tecnología en la semana 7. La situación significativa de esta semana 7 es juntos por una adecuada convivencia familiar. Si no me equivoco, esta situación significativa abordó 2 semanas, ¿no? La semana 7 y la semana. ¿Qué competencias se ven involucradas? 2 competencias, la de personal social y la de ciencia.
construye su identidad de personal y explica el mundo físico de ciencia y tecnología. Vamos a ver la evidencia. Esta evidencia que corresponde. Identifica sus emociones y reconoce cómo puede regularlas para mantener los conflictos que surjan con sus familias y así lograr una mejor convivencia con ellos. Para ello, escribe 3 acciones concretas que le permitirán cumplir con lo propuesto. Entonces, está apuntando definitivamente a convivencia, ¿no? ¿Y a qué competencia estaremos desarrollando? Construye su identidad. En esta evidencia se establecen los criterios a emplear para evaluar el progreso de una de estas competencias, que es construye su identidad. ¿Cuáles podrían ser los criterios? ¿No? Cómo regular sus emociones y lograr una mejor convivencia. Podrían ser los criterios. ¿Dónde los voy a revisar? ¿Dónde los encuentro? En los estándares de aprendizaje de 4º ciclo, ¿no? Y allí yo puedo darme cuenta y ajustar el nivel que le puedo exigir a mi grupo particular de estudiantes. Luego emplearemos esos referentes que hemos encontrado en los estándares para describir lo que son capaces de hacer para desarrollar esa competencia, ¿no? Como docentes, ¿cómo podríamos complementar estas actividades que nos propone la estrategia? Por ejemplo, solicitando a los estudiantes que describan las situaciones en las cuales se generan conflictos entre él y alguno de los miembros de su familia, su papá, su mamá, los hermanos, ¿no? La abuela, un tío, etc. Y podrías plantear preguntas de reflexión, ¿no? ¿Cómo respondí en esa situación a la otra persona? ¿Cómo me sentí? ¿No? ¿Cuánto tiempo me duró ese sentimiento? Entonces puedes proponer ese tipo de preguntas que la estrategia general lo pone en el marco general, ¿no? Pero nosotros, como ya conocemos a nuestro grupo particular, podemos adecuar, darle énfasis, contextualizar la experiencia, ¿no? Va a ser, por supuesto, mucho más rica y se va a lograr con mucha más pertinencia el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, este es en el caso de primaria. Veamos en el caso de inicial. Inicial, acá está, el caso de inicial, hoy están de celebración. Entonces, en el caso de inicial, reitero, las experiencias de aprendizaje son por semana. En esta semana, la semana 7, en Radio Castellano, se propone la experiencia de aprendizaje, narrar y leer para conocer, imaginar y disfrutar. En este caso, la evidencia que vamos a ver apunta directamente a la competencia de comunicación, se comunica oralmente en su lengua materna. Y la evidencia que es conversa con sus padres sobre la historia de su nacimiento y dibuja lo que más le gusta o llama la atención. Entonces, en inicial, por supuesto, tienen la gran responsabilidad de primero tener contacto directo, el contacto con quién van a trabajar esta sesión, qué adulto va a ser el que acompañe a los niños pequeños, y es importante indicarles cuál es la experiencia de aprendizaje que se va a abordar y cuál es la evidencia que esperamos recoger, ¿no? Ojo que a los padres no son docentes, ellos necesitan la información básica y nuestra orientación, pero no necesitan que les mandemos las guías o les mandemos la programación, porque son documentos pedagógicos que nosotros manejamos con el dominio de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el docente aquí de inicial? Para que los estudiantes se conecten o activen sus saberes previos con respecto a la experiencia, puede sugerir a las familias que busquen todos aquellos recuerdos del nacimiento que pueden encontrarse en fuentes orales, que les cuenten, en fuentes escritas, un capillo del bautizo, cuestiones así, o en fuentes gráficas, ¿no? Todas las fotos desde que nació, bueno, todas o algunas, ¿no? O les puede sugerir ejemplos de rimas que mejoren la actividad, ¿no? Complementando las actividades
que Aprendo en Casa está trabajando en la radio, en la emisión de radio o en el programa de televisión. Es siempre necesario en inicial también, que seguramente la mayoría de docentes tiene su grupo de WhatsApp con los padres o personas responsables en la familia de acompañar al niño en el aprendizaje. ¿Cómo van a hacer llegar este producto? ¿Cómo le fue? ¿Conversó? ¿Pudo conversar? ¿Qué dijo? ¿No le fue fácil? ¿Le fue difícil? Y usando qué medios harás la retroalimentación una vez que recibas esas experiencias de las personas que han acompañado a los pequeños, ¿no? En inicial, tenemos que tener en cuenta que las actividades que se promueven en radio o en TV, como en primaria también, pueden ser muy cortas, pero no significa que ese es el único aprendizaje que van a tener a lo largo del día, ¿no? En inicial se han hecho orientaciones específicas donde, por ejemplo, se sugiere un horario, un tiempo determinado para cada una de las actividades propuestas. Esto es de la Dirección de Educación Inicial para el ciclo 3 de 3 a 5 años. Por ejemplo, sugieren que un niño de 10 a 30 minutos puedan ayudar en las tareas de la casa, ordenar los juguetes, limpiar el cuarto, recoger la mesa, regar las plantas, en fin, que tengan responsabilidades pequeñas que puedan cumplir, donde no corran riesgos, pero que sea su responsabilidad, su momento de trabajar en familia, ¿no? Se sugiere también que diariamente tengan actividades relacionadas con la lectura, 15, 20 minutos de lecturas, por ejemplo, de cuentos antes de dormir, podemos leerlo una receta mientras estamos cocinando, etcétera, ¿no? Pero que sean actividades relacionadas a la lectura. También igual de 10 a 15 minutos diarios, actividades relacionadas a la lectura. Pueden ser diarias, pueden ser interdiarios, sugieren, pero los niños pueden escribir por sí mismos un mensaje a la mamá, su nombre, el de sus familiares, etcétera. O el papá y la mamá pueden escribir lo que los niños les dictan, la lista de compras, mamá no te olvides poner galletas, mamá no te olvides poner puré, mamá no te olvides, ¿no? Y vamos escribiendo al lado, por supuesto, ellos viendo, ¿no? También se propone 15, 45 minutos que son lo que ocupa la estrategia de Aprendo en Casa, en TV, radio o web para inicial. Idealmente junto a un familiar que le dé una retroalimentación positiva a su esfuerzo, siempre a través de una retroalimentación positiva. ¿No? Esto está mal, vuélvelo a hacer, y podemos hacerlo mejor. Incluye el tiempo para desarrollar actividades propuestas en los diversos canales. Y si hay estudiantes con mayor nivel de alfabetización, pueden explorar algunas de las actividades de primer grado en la web. Ahora, con tiempo ilimitado, actividades de expresión en otros lenguajes, pintura, dibujo, modelado, construcción de materiales reciclados, etcétera. Actividades lúdicas de movimiento. Tenemos lo que es Activarte en la web, que nosotros podemos sacar de ahí muchas actividades que podemos sugerir a los familiares que trabajen con los pequeños de inicial, ¿no? Muy bien, esta es la forma en cómo nosotros sugerimos que se adecúen estas guías docentes para la programación semanal. ¿No? Recordemos, es muy importante que nosotros, con el conocimiento pedagógico que tenemos, contextualicemos, adecuemos o hagamos énfasis con el único interés de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, y ahora pasamos a la siguiente parte. No sé, eso es lo que no encuentro.
Muy bien, esperamos que estas guías les sean tan útiles como ha sido el propósito de elaborarlas. Es un esfuerzo común entre muchas direcciones de Minedu para que ustedes tengan las mejores orientaciones. Llegamos a la parte donde ustedes participan con sus inquietudes. Estamos recibiendo muchas preguntas de muchos lugares del Perú, nos alegra. Recuerden que si en caso no tenemos tiempo de contestar todas ellas, tenemos ese botón de necesitas ayuda cuando entramos a orientaciones de los docentes y ahí podemos encontrar nuestra pregunta o también podemos llenar el formulario. Además, hay un correo que se los van a poner en pantalla, Mesa de Ayuda FDS, que es Formación Docente en Servicio 2, Mesa de Ayuda, Formación Docente en Servicio 2, @minedu.gov.pe, donde ustedes pueden hacer llegar también sus dudas. A vuelta de correo les respondemos y si no está en las preguntas frecuentes, las añadimos al equipo de preguntas frecuentes, que es un equipo súper potente para poder sacarlos de las dudas que puedan tener, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver acá la profesora Cecilia Echepén justamente pregunta sobre la Activarte que acabamos de ver, ¿no? Ella dice, dicta comunicación, ciencia y arte. ¿Cómo hago si el área de arte no está en la plataforma? A ver, profesora, si vamos rápidamente, lamentablemente esto no nos da mucho tiempo, pero creo que sí podemos dedicarnos un ratito. Si encontramos aquí, si vamos acá al inicio, y podemos entrar a iniciar la primaria o a secundaria, encontramos una pestaña que se llama Activarte. Si yo entro a esta pestaña, encuentro actividades para todos los ciclos de vida activa y arte y cultura, ¿no? En todas las semanas tenemos y en todos los ciclos y grados. Ahora, estas actividades que están en la plataforma con la denominación Activarte, encontramos que hay para todos los niveles. Además, podemos encontrar también que plantea actividades que están alineadas con las actividades de comunicación, por ejemplo. En comunicación de secundaria, en la semana 5 se planificó elaborar guiones y dramatizar guiones. Y en Activarte de la semana 5, para segundo de secundaria también, se planificaba un teatro de sombras. Entonces existe una relación directa y una coherencia entre la actividad de arte y la actividad de comunicación. Entonces, de esa manera tenemos nosotros en la plataforma, en primaria, en inicial, Activarte, y en secundaria, Activarte, ¿no? Ahí podemos encontrar las actividades sugeridas para los distintos ciclos, niveles, modalidades, etc., ¿no? A ver, muy bien. Espero, Cecilia, que tu respuesta esté completa, ¿no? Todas las áreas se están incorporando poco a poco, como les decía. La tendencia es poco a poco ir a proyectos de aprendizaje que integren el trabajo de distintas competencias asociadas a distintas áreas, pero también vamos a tener orientación al respecto en su momento. Muy bien, a ver, acá hay otra pregunta que dice Marianela, no pone de dónde es, del colegio Buce de la Guerra, dice, ¿cuánto tiempo se debe brindar a las sesiones o actividades de educación inicial? Como veníamos respondiendo en el bloque anterior, las sesiones que se transmiten por radio o TV tienen una duración máximo de 30 minutos, ¿no? Con reclamos y todo. Lo propuesto puede ser complementado con actividades contextualizadas, como hemos visto, esos 3 momentos en que nosotros podemos contextualizar, adecuar pertinentemente las actividades de Aprendo en Casa con alguna otra actividad. Pero
siempre cuidando mucho el tiempo que le va a dedicar el niño a la tarea adicional, a esa contextualización, a esa propuesta que estamos haciendo como docentes. Lo importante es no sobrecargarlos, porque ya vemos que la Dirección de Educación Inicial considera también todas esas actividades que hemos visto en el horario anterior, ¿no? Entonces, lo importante es no sobrecargarlos, no exponerlos mucho tiempo tampoco a la pantalla, ni sentados en una mesa durante las 5 horas que pasaba en el colegio, ¿no? No es lo mismo llevar las actividades presenciales a la virtualidad. No es el mismo sistema. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Espero haberte respondido, Marianela. Y acá hay otra pregunta. A ver, José de Chincha dice, todas las competencias y capacidades que se trabajan en la plataforma Aprendo en Casa están en los cuadernos de trabajo. Buena pregunta, José. Sí, efectivamente, ¿no? En los cuadernos de trabajo las podemos encontrar. Sin embargo, dada la situación excepcional en la que nos encontramos, no se espera que desarrollemos todas las actividades previstas para este año, ¿no? En ese sentido, en Minedu se ha planteado una matriz de competencias asociadas a situaciones que se encuentra en el anexo 1 de la resolución 093, ¿no? Entonces, queremos conocer la matriz, que es la que se trabaja en Aprendo en Casa. Si queremos conocer la matriz general, está en el anexo 1 de la resolución 093, que está en el repositorio de Minedu, ¿no? Entonces, así es importante recordar que nuestro currículum nacional se organiza por ciclos. Entonces, aquellas competencias que no logremos finalizar en este año pueden concluir el siguiente año, porque nuestros estándares, nuestras competencias, nuestro currículo está organizado por ciclos, ¿correcto? Entonces, los cuadernos de trabajo que me preguntabas también están todos en el repositorio Minedu. En algunas actividades de Aprendo en Casa consideran actividades de los cuadernos de trabajo, pero ojo, como extensión, como posibles, porque esperamos que muy pronto sí tengan todos los estudiantes sus cuadernos, pero mientras no los tengan, no podemos pedirles que hagan algo que no tienen, que les es imposible hacer, ¿no? Entonces es para conocimiento nuestro y es para que hagan actividades de extensión aquellos que los tuvieran, ¿no? Esperamos que eso se vaya regulando. Y creo que están poniendo el link del repositorio Minedu. Acá dice, ¿cómo puedo acceder? Diego de San Borja. ¿Cómo puedo acceder a las experiencias de aprendizaje de DPCC en la plataforma Aprendo en Casa? ¿No? De igual manera que Arte, ya se están incorporando a la plataforma Aprendo en Casa diversos, a ver, acá estamos, ¿sí? Se están incorporando diversas áreas. Por ejemplo, acá estamos justo en secundaria. Estamos en secundaria, entramos a primero de secundaria, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Aquí las puede encontrar el profesor. EPT también ya está, comunicación y matemática, ¿no? Y también está por ejemplo, en cuarto, comunicación, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica y educación para el trabajo. Lo mismo este es de la web, lo mismo para radio y televisión. También está la competencia de PCC. Como les decía y les insisto, y lo dice claramente una resolución que acaba de salir publicada este fin de semana que pasó, la 097, nuestro trabajo primordial es mediar el aprendizaje, pero ¿cómo? Con el pleno conocimiento de la estrategia. Tenemos que conocer lo que existe dentro del nivel del ciclo con el que yo trabajo. Esto, más el conocimiento de
los estudiantes, el contexto, las necesidades, hace que eso sea un éxito y sea muy llevadero. Por supuesto, al principio nos hemos complicado porque desconocíamos, ¿no? Pero con las semanas va pasando y seguramente ya dedicas menos tiempo a esto. Además, los ejemplos que hemos dado ahora creo que son bastante claros para que puedas trabajar. A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Listo? Muy bien. A ver, entonces ya sabes, Diego, que sí está DPCC. A ver, acá hay una pregunta muy interesante. Julio, desde Surco, nos pregunta, ¿se van a insertar los documentos de gestión en la estrategia Aprendo en Casa? Sí, Julio, efectivamente, estos documentos de gestión deben insertarse desde las responsabilidades de la institución educativa, que por supuesto son del director. La 097, el que les comentaba, ha salido la semana pasada, señala claramente estas, con respecto a gestión, solo con respecto, porque tiene más responsabilidades, dos responsabilidades sobre gestión. Primero, planificar, supervisar las acciones acordadas con los profesores en las reuniones colegiadas donde se llega a un consenso, ¿no? De acuerdo al contexto, a las condiciones, al nivel, a la modalidad, las características de los estudiantes y de las familias, ¿no? Entonces, esta planificación y supervisión es responsabilidad del director que se elabora en un trabajo colegiado. Además, el director también tiene responsabilidad de reportar mensualmente al UGEL dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato próximo. Estamos terminando en mayo, los 3 primeros días hábiles de junio tendrá que reportar todo el trabajo de mayo. Ahora, el director no puede reportar si nosotros como docentes no le damos los insumos, ¿no es cierto? Por nuestra parte, como docentes, el último día hábil de cada mes debemos presentarle al director nuestro informe o a quien el director designe, subdirectora o al equipo directivo que el director haya designado para esto, dando cuenta del trabajo que hemos realizado y describiendo las actividades realizadas y, de ser posible, siempre adjuntando evidencias. De ser posible, no en la ruralidad es muy difícil, lo comprendemos, no lo exigimos y al contrario, primero es cuidar su salud y la de sus estudiantes. No les pedimos en ningún momento, por favor, que vayan, toquen la puerta de los estudiantes, a ver, para tomarle una foto a tu plantita o para a ver tu dibujito, a ver cómo hiciste, por favor. Esto iría en contra de las leyes las normas del aislamiento y no podemos pasar por encima de ello. Por encima nuestra salud, la de nuestra familia, la de la familia de nuestros niños y de ellos mismos. Entonces, de ser posible, siempre adjuntar evidencias, ¿no? Muy bien. A ver, aquí tenemos otra pregunta muy concreta. A ver, Alberto, de Lima Cercado. Dice, ¿puede planificarse trabajar otras competencias que no estén publicadas en los medios de la estrategia Aprendo en Casa? Y veo varias que van por ese camino, ¿no? A ver, Alberto y colegas, durante esta etapa de trabajo, la propuesta de Aprendo en Casa es que hagamos seguimiento a estas actividades, ¿no? A las actividades de Aprendo en Casa y que adecuemos, tal como hemos visto en los ejemplos, con desafíos, con preguntas, con nuevas actividades, pero sobre la estrategia Aprendo en Casa y que podamos brindar retroalimentación para una mejora permanente. Ese es nuestro trabajo de mediación actual, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. ¿No? Por esto, esta estrategia propone experiencias y pone a disposición de los docentes todos estos insumos, ¿no? Las guías, la plataforma está llena de información para que nosotros podamos hacer ese seguimiento a nuestros estudiantes y estar atentos al desarrollo de las competencias y de sus aprendizajes. Todos los recursos los tenemos.
Ahora, teniendo en cuenta esto, en este momento no es conveniente planificar nuevas experiencias de aprendizaje vinculadas con otras competencias, ¿no? Podríamos derivar, como lo reitero, en una sobrecarga para los estudiantes, para sus familias que no son docentes, ¿no? Que no tienen las estrategias que nosotros manejamos, y para nosotros mismos, porque nos estamos agobiando haciendo planificaciones paralelas, ¿no? Con otras competencias, cuando nuestro trabajo está en este anexo 1 que les mostraba de la resolución 93. Ahí están las competencias que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, a esto tenemos que abocarnos. Todo nuestro conocimiento, todo nuestro recurso pedagógico tiene que potenciar estas experiencias previstas y mediar esos aprendizajes. Ese es fundamentalmente nuestro trabajo, ¿no? Y en el mismo sentido, ¿no? Adriana desde Arequipa nos pregunta, ¿los docentes dejarán tareas, actividades y trabajos aparte de la estrategia Aprendo en Casa? ¿No? Vamos a continuar en la línea de la respuesta anterior. La idea es que las actividades y desafíos que planteamos a nuestros estudiantes complementen, adecúen, contextualicen las actividades propuestas en Aprendo en Casa, ¿no? De cómo hemos visto en los ejemplos que hemos mostrado. Más bien, es importante que tengamos el conocimiento de lo que existe en la estrategia, en nuestro nivel, en nuestra especialidad, en nuestro ciclo. Reitero que como conclusión no es conveniente, no estamos pidiendo que ustedes dejen otras tareas u otras actividades adicionales a la estrategia. No es lo mismo dejar trabajos adicionales, tareas adicionales, que contextualizar, adecuar o dar énfasis para la mejora de los aprendizajes sobre la estrategia Aprendo en Casa, en el marco de esta estrategia, ¿no? Ahí nos tenemos que centrar, ahí tenemos que poner nuestro esfuerzo. Muy bien. Entonces, bueno, espero haber contestado varias preguntas con estas dos últimas, porque la mayoría van por ese camino, así que espero que lo tengamos ahora bastante claro. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Lamentablemente el tiempo va avanzando, pareciera que no, pero ya se acabaron los 40 minutos, ya lo pasamos, pero vamos a terminar haciendo un pequeño resumen de los puntos más importantes del directo que hemos realizado el día de hoy. Primero, las guías docentes para la programación semanal son herramientas que están disponibles en la plataforma Aprendo en Casa y que sirven para orientar nuestra planificación de actividades semanales. Recordemos también que estas nos van a ser insuficientes si no conocemos la plataforma, si no escuchamos la emisión radial, si no vemos en la tele las actividades que propone la estrategia, ¿no? Las actividades no están justamente en la guía, porque esa es nuestra responsabilidad. Ver el programa que ven nuestros estudiantes, escuchar la emisión que nuestros estudiantes, la transmisión que nuestros estudiantes escuchan. Segundo, es muy importante manejar la plataforma Aprendo en Casa. Ya hemos visto que hace semanas está Activarte, hace semanas está DPCC o EPT en la plataforma y no las conocíamos. Entonces, busquemos, indaguemos. Como les digo, la plataforma no se va a malograr, no la vamos a malograr de ninguna manera, ¿no? Y busquemos todo lo que necesitamos para elaborar nuestra programación. Démosle importancia a estos elementos coherentes, pertinentes, que te presentamos en las guías docentes, ¿no? Las competencias, en relación con la sesión, en relación con las evidencias, en relación con los enfoques transversales, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y como tercer punto, y el que más ha apuntado a sus cuestionamientos, ¿no?
En algunos casos, para garantizar la comprensión de las actividades que nos ofrece la plataforma Aprendo en Casa, sobre todo en radio y televisión, ¿no? La web tiene muchas más facilidades porque todo lo tenemos ahí. Entonces, es necesario realizar cambios para que la actividad se adecue a los niveles de competencia de nuestros estudiantes que nosotros conocemos, que se contextualice a la realidad de nuestros estudiantes que nosotros manejamos y que se realicen énfasis que los ayuden a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar en algunos aspectos o articular con saberes previos. Eso es de nuestro dominio, es de nuestro conocimiento pedagógico y ustedes son los dueños, ustedes son los dueños de este proceso de planificación. Esta es la mejor ayuda que nosotros podemos darles, ¿no? Bueno, y así llegamos al final de esta presentación. Agradecemos mucho que estén con nosotros. A través de las preguntas que ustedes nos dejen, nosotros vamos a preparar los siguientes directos con... también hay muchas preguntas sobre evaluación, retroalimentación. En su momento llegarán, nosotros trabajemos, guardemos nuestras evidencias en los portafolios, que en su momento va a llegar, ¿no? Lo importante es que ahora apuntalemos esta mediación, que es nuestra función, con la estrategia Aprendo en Casa. Como profesores, fundamentalmente, reitera la resolución 097, tenemos que brindar apoyo pedagógico y también es muy importante brindar apoyo emocional. Para eso recuerdan que fuimos a un link en las orientaciones docentes donde decía, hablaba del tema socioemocional. Entremos, indaguemos, hay videos, hay tips de cómo puedo ayudar a mis estudiantes, a las familias y a nosotros mismos nos va a servir, ¿no? Y para eso están a su servicio. Entonces, también en las cuestiones académicas y tecnológicas, nosotros debemos tener en cuenta la modalidad, las condiciones territoriales, la situación de aislamiento obligatorio que estamos pasando. Segundo, nuestra labor pedagógica es en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Participar con los cursos disponibles de Peroeduca es también no solamente un deber, sino también un derecho. Sabemos y reconocemos, profesores, sus esfuerzos al considerar el contexto actual que nos sitúa en una posición diferente. Las mismas condiciones de encierro limitan nuestra libertad y nos ocasiona estrés. No es necesario sobrecargar a los estudiantes, las familias ni a nosotros mismos. Seamos flexibles y comprensivos. Estamos en un proceso de aprendizaje. Llevar esta situación con equilibrio emocional es prioridad y en la medida de lo posible tengamos un espacio determinado, tanto físico como de tiempo, para el trabajo y para disfrutar de nuestras familias. Por parte de Minedu estamos trabajando para juntos brindar la educación que nuestros niños y jóvenes necesitan. Un especial saludo a nuestras queridas docentes de educación inicial que el día de hoy están de aniversario. Nuestros respetos, nuestra admiración, nuestro cariño. Ánimo, sigamos avanzando. Recordemos que mejor educación, mejores peruanos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.